habían quedado para hacer en este intervalo un par de ejercicios de funciones. Entonces, bueno, vamos a ver ahora eso, cómo les fue con esos ejercicios. ¿Los pudieron resolver? ¿Los pudieron plantear? Vamos a ver este que decía escribir una función que reciba un valor que represente una temperatura en grados centígrados y retorne el equivalente en grados Fahrenheit. Vamos a ver cómo resolvemos eso, digamos. Pablo, ¿te hago una consulta? Sí, decime. Después del return, ¿yo le puedo poner un if, por ejemplo? ¿O no es la idea? Después del return, en el return termina la función y vuelve al programa principal. Entonces, ese if no se va a ejecutar nunca. Ajá, ok. No, pero al lado, tipo, return, al lado, espacio, if. Yo creo que no, porque tenés Ok. que ponerle algo que devuelva un valor. Ok, ok. Sería mejor al revés, el if, y si se cumple un resultado, ahí le pones el return, y si no se cumple la condición, otro return o otra cosa. Ahora lo vemos en el otro ejercicio este que les había dejado José. Bueno, ¿cómo hacemos esto entonces? ¿No? Yo digo, tengo un programa que necesito usar una función que recibe un valor que representa una temperatura en grados centígrados y devuelve en Fahrenheit. Entonces yo en mi programa voy a tener C igual int input ingrese una temperatura en grados centígrados. Después lo que yo voy a tener que hacer es llamar a mi función. Se va a llamar centígrados Fahrenheit con el valor de esa temperatura. Esa función yo quiero que me devuelva el valor en Fahrenheit. Entonces, en otra variable que voy a llamar S, voy a guardar el resultado de la función. Y por último voy a hacer el print el equivalente en Fahrenheit es dos puntos, comilla, coma, F, paréntesis. Y ahí terminó mi programa. Digamos, ¿no? Yo después de esto tendría que decir, bueno, ejecuto el programa y listo. Pero me falta ahora definir esta función centígrados Fahrenheit, ¿no? Porque si yo lo hago así, va a empezar a ingresar una temperatura a 5 grados y todavía no definí esta función centígrados Fahrenheit. Entonces yo tengo que escribir el código de esa función, que lo tengo que escribir antes del programa, ¿no? Siempre antes de invocar a la función, yo la tengo que tener definida. Bueno, entonces vamos a hacer def centígrados Fahrenheit, que recibe un valor C, por ejemplo, o la vamos a llamar temperatura en centígrados. Bueno, ¿cómo hacemos para pasar de centígrados a Fahrenheit? Tenían la fórmula por ahí, ¿no? Temperatura en Fahrenheit es igual a temperatura en grados centígrados por 9 dividido 5 más 32, ¿no? Sí, más. Y lo que tengo que hacer es el return de la temperatura en Fahrenheit. Ahora sí, ya le definí esta función que yo estaba llamando acá, entonces, si no me equivoco nada más. Está mal escrito el return. Hasta acá anduvo. Fíjense que se va a colgar todo muy feo cuando yo escriba. Bueno, gracias. No. Ahora sí tiene colorcito. Bueno.
Entonces, ingrese una temperatura en grados centígrados. ¿No? Fíjense, en este archivo, en este texto, yo definí una función centígrados Fahrenheit, definí un programa, en realidad definí otra función que se llama prob, y después le digo que ejecute prob, o sea, el programa principal en este archivo es prob. Perdón, no entiendo para qué sería todo lo de arriba, o sea, si no, esa variable no está en el programa, digamos, en el prob. Bien, por eso ahora lo vamos a ver paso a paso. Digo que ejecute el programa prob, entonces empiezo a ejecutar, ingrese una temperatura en grados centígrados, yo el valor que ingrese acá lo va a guardar en la variable C. Crea una variable C y guarda ese valor. Después la siguiente línea dice F igual centígrados Fahrenheit de C. Resuelve primero la operación que está a la derecha de la asignación y lo copia en la variable que está a la izquierda. Empezando de adentro para afuera, empiezo por el paréntesis. C es una variable, sí, es una variable. ¿Cuánto vale? Bueno, yo acá le agrego 0 grados, por ejemplo. Quiero pasar 0 grados a Fahrenheit. Sé que me va a dar, o me tiene que dar 32, si esto está bien. Entonces, reemplaza el C por 0 y llama a esta función centígrados Fahrenheit con un valor de 0. ¿Qué quiere decir? Que llame a la función que pone en pausa, interrumpe la ejecución del prob, guarda todas las variables que tenía, C tenía nada más, y empieza a ejecutar este programa. Este programa se llama centígrados Fahrenheit y recibe un valor como parámetro, que el valor que reciba lo va a guardar en una variable que va a llamar TC. Entonces, el 0 que yo le pasé del programa principal, ahora lo va a guardar en la variable TC de la función. Yo a esta variable le puedo poner el mismo nombre C, le puedo poner otro, igual va a ser una variable diferente. ¿Se entiende eso? O sea, guarda, cuando yo llamo una función, se interrumpe la ejecución del programa principal, guarda en otra parte de memoria el dato de por dónde iba, qué variables tiene, qué valores tienen esas variables, y empieza la función como si fuera un programa nuevo, con la diferencia con respecto a los programas que usábamos hasta ahora, es que este programa recibe un valor por parámetro. Al recibir un valor por parámetro, ese valor que recibe lo guarda en esta variable. Entonces, TC ahora vale 0. Ejecuta esto, ¿no? Ejecuta la instrucción, que es la operación que está a la derecha de la asignación. Lo puede resolver porque TC es una variable que conoce y el resto son números. Y guarda el resultado en la variable TF que va a crear. Hace 9 quintos por 0, eso le da 0, más 32, le da 32, guarda el 32 en TF. Y después llega el return TF. Esto quiere decir que termina la ejecución de la función y le devuelve al programa principal lo que está acá entre paréntesis. Lo que está acá entre paréntesis es el valor de la variable TF que vale 32. Entonces, la función se cierra y le manda un aviso, un mensaje al programa principal que dice, ya terminé, el resultado es 32. Entonces, el programa principal se vuelve o se sigue ejecutando, digamos, a partir de donde estaba acá. Digo, bueno, ya puedo reemplazar todo esto por 32. ¿Qué hace con eso? Bueno, en este caso lo guarda en la variable F. Y después me va a decir, el equivalente en Fahrenheit es, y el valor de la variable F es 32, ¿no? Entonces yo ahora cuando le doy Enter al 0, lo guardó en C,
llamó a la función hizo la cuenta, obtuvo el resultado, me devolvió el resultado y el programa guardó el resultado en F y me muestra el resultado. ¿Podría usar las variables C y F en la función de arriba, digamos? Para, qué sé yo, es más, como más claro, me parece. Es más claro, pero es otra variable, digamos. Está bien. Sí, le podés poner el mismo nombre. Es cierto que en un programa sencillo como este es más claro. Lo que pasa es que siempre ten en cuenta que una de las ventajas que tenían las funciones, que les dijo José, es que las podíamos usar en diferentes lugares. Yo puedo usar mi función centígrados a Fahrenheit para calcular varias temperaturas diferentes. Entonces yo podría llamar a la función con varias temperaturas diferentes. ¿No? Pero sí, yo a esta la puedo llamar C. Entonces acá digo C y se ejecuta perfectamente. Con F puedo hacer lo mismo. O sea, yo acá le pongo menos 40 y el resultado que me da es menos 40. No es que no hizo nada, ¿no? Es el punto en el que coinciden las dos temperaturas, digamos. Es una temperatura en centígrados, 36, son como 100 Fahrenheit casi, ¿no? 96 Fahrenheit. Vamos a ver, supongamos, para que esto quede más claro, ¿no? Yo ahora no quiero ingresar dos temperaturas, una temperatura quiero ingresar dos, ¿no? Yo quiero ingresar la temperatura mínima. Y también quiero ingresar la temperatura máxima. En grados centígrados puntos. Y la otra voy a llamar F2 igual centígrados a Fahrenheit de TM, llamé la otra. Vamos a hacer un solo print para las dos, por ejemplo. Los equivalentes en Fahrenheit son F, y F2. ¿No? Entonces yo acá estoy llamando a la misma función desde dos lugares diferentes del programa. ¿No? Entonces yo ya no puedo mantener esa equivalencia de nombres porque estoy usando dos variables diferentes para llamar a la función. La gracia de la función es que uso el mismo código, toda esta operación, que en realidad esta es muy sencilla, pero podría ser más compleja, la escribo una sola vez. Después, ya cualquier otro valor que quiera pasar de centígrado a Fahrenheit, uso la función que ya está escrita y listo. ¿Se entiende? Profe, yo tengo la misma pregunta que había hecho Sandro acá. O sea, cuando tenían nombre diferente, ¿cómo es que Python sabía que donde decía C iba a tener que pasarlo a donde decía TC? Si no tenía nada que ver. Cuando tenía nombre distinto, ¿cómo sabía que tenía que poner la información ahí? Porque cuando yo llamo a la función, cuando llego acá, C ya tiene un valor. Entonces yo no le estoy pasando el nombre de la variable C. C ya tiene un valor. En este ejemplo tiene 16. Entonces yo le voy a pasar a la función 16. Claro, o sea, no me interesa lo que de está dónde en sacó. paréntesis. No importa que sea. Como... Exacto. Yo podría decir, bueno, ¿cuánto es el equivalente en Fahrenheit de 16? Y esto funciona lo mismo, digamos. ¿No? O sea, yo acá le puedo poner 16, igual con C no va a hacer nada ahora. Pero cuando le diga acá 32, el resultado va a ser este, ¿no? Entonces, si yo ahora le pongo otra cosa,
22 y 32, no cambió, no pasó a Fahrenheit C, pasó a Fahrenheit 16, que es lo que tiene acá, digamos. Sí, sí. O Perfecto. sea, no le interesa el nombre de la función, el nombre de la variable. Cuando llamo a la función, esa variable ya tiene que tener un valor y lo que le pasa a la función es ese valor, Perfecto. ¿no? Por eso puedo usarla llamando acá C y después llamando acá TM. Listo. Fíjense que en el otro sentido pasa lo mismo. Yo devuelvo la temperatura final. En realidad lo que estoy devolviendo es el valor de esa variable. Es más, yo podría hacer esta función más corta y devolver esa operación. Y va a funcionar lo mismo. 16, 32 y son los mismos resultados. ¿Por qué? Porque cuando llamo a la función, ejecuta esta cuenta y devuelve al programa ese resultado simplemente. ¿Se ve eso? ¿Siempre las funciones terminan con return? Sí, casi siempre, digamos. Si yo le tengo que devolver algún valor al programa que llamó a la función, sí. Si no tengo que devolverle nada, no es necesario, donde termina, termina, pero no estaría mal terminarla con un return vacío en ese caso, ¿no? Pero en realidad no siempre. Fíjense que el programa principal dijimos que en realidad es una función más y no tiene ningún return cuando termina. Bueno, ¿alguna otra duda de este ejercicio? Bueno, teníamos otro que decía escribir una función que reciba 3 valores y retorne el menor de los 3. ¿Qué estoy haciendo? Recibe 3 valores y devuelva el menor de los 3. Bueno, ¿cómo haríamos esto? Ingrese un valor. Y por último, este lo vamos a llamar D y a este, ¿eh? Ingrese el tercer valor. Vamos a decir R igual a esta función la vamos a llamar menor de 3. Y va a recibir como parámetros los 3 valores, ¿no? C, D y E. Print. El menor es... ¿Y qué variable le tenemos que poner acá? ¿En qué variable? R, ¿no? Va a ser la variable en la cual la función va a guardar el resultado del menor de los 3. Perfecto.
Bueno, y ahora el programa está, nos falta definir menor de 3, que tiene 3 parámetros, número 1, número 2, número 3. ¿Cómo hacemos esta función? Yo hice que me devuelva el mínimo. O sea, return mínimo de esos 3. Ay. Qué fácil, usaste la función min, ¿no? Claro. Sí, Bien. daste el mínimo para visualizarlo. Esa es la forma fácil, ¿no? Python me da una función mínimo, min, digo min de n1, n2 y n3, ¿no? Fíjense que tenemos acá una función que a su vez llama a otra función. La única diferencia es que la función menor 3 la definí yo y la función min ya viene en Python, ¿no? Pero entonces ingreso 3, ingreso un valor 2, ingreso un valor 7, el menor es 2. Bien. Supongamos que no tenemos la función min o no la queremos usar por algún motivo. ¿Cómo lo haríamos? Está perfecto eso, ¿no? Pero para hacer un poco más entretenida la programación, digamos, bueno, ¿cómo lo haríamos sin usar la función mínimo? Yo hice el mismo método con el if que habíamos usado con el programa de las temperaturas, para definir cuál es la temperatura más pequeña. Exacto, ¿no? O sea, voy a tener que comparar con algunos if para ver cuál es la menor de todas, ¿no? Si n1 es menor que n2, por ejemplo, and n1 es menor que n3, entonces el menor va a ser n1, ¿no? Si no, voy a tener que hacer otro if. Esto lo podría haber hecho con un elif. Sé que n1 no es el menor. Puede ser que el menor sea n2 o n3. Si n2 es menor que n3, no, el menor igual a n2. Y si tampoco pasa eso, el menor es igual a n3. Y lo que voy a retornar es m, ¿no? Entonces yo corro esto, ingrese un valor, 3, 2, 7, el menor es 2. ¿Se ve? Hago lo mismo, pero voy buscando con if, hasta una vez que defino el menor, lo guardo en la variable m, y al final devuelvo el valor de esa variable m. ¿Alguna duda hasta acá? Otra forma de hacerlo es decir, bueno, en vez de guardar n1 en m, digo que devuelva el valor de n1. En vez de guardar n2 en m, digo que devuelva el valor de n2. Y en vez de guardar el valor de n3 en n, digo que devuelva el valor de n3. Yo lo corro, esto va a funcionar igual, o debería funcionar igual. Exacto. ¿No? Lo que digo es, bueno, si n1 es menor que n2 y n1 es menor que m3, ya directamente puedo devolver ese valor y listo, me olvido del resto. Es lo mismo, es un poco menos prolijo, siempre es más prolijo que una función tenga un solo retorno al final, pero hay veces que no se puede hacer de esa manera o es mucho más complicado, entonces es más fácil, una vez que encontré un valor, salgo con return y listo, no sigo iterando en la función.
Pablo, yo tengo una consulta. Sí, Vos para decir como que volvés a la primera, tipo a la def menor 3, ¿usás la de R es igual a menor 3 de C, D y E? claro, claro. El valor que devuelva la función lo va a guardar en esta variable. Ok, gracias. O sea, la función devuelve ese valor. Yo acá lo estoy guardando en R. Lo que yo podría hacer es no guardarlo en R y directamente mandarlo al print. ¿No? Esto va a funcionar igual. 3, 7 y 9. Menor es 3. Cuando llega acá está el print, recién acá llama a la función y el resultado que devuelve esa función, que es el menor de los 3, lo manda al print, no lo guarda en ninguna variable. Digamos, ¿no? Lo que hace la función es devolver el valor ese en su nombre, ¿no? En el lugar donde yo invoqué a la función. Sí, se entiende. ¿Qué hace el programa después? Bueno, depende si estoy en una asignación, si estoy en un print, si estoy en un if, etcétera, ¿no? Sí, gracias. De nada. Pablo, Fíjense ¿y que cómo yo, sería la forma más prolija de dejar esto? Porque con los 3 return como queda bastante feo. ¿Cómo sería la otra forma? como lo habíamos hecho al principio, ahora lo cambio. Dale. Yo podría poner esto, por ejemplo, en un if, ¿no? If el menor de estos 3 es igual a C, entonces print, comillas, el menor es el primero. ¿No? Fíjense que yo llamo a la función 3, 6, 9 y lo que hace ahora es el resultado que devuelve la función no lo guarda en una variable, lo usa para compararlo contra otra, por ejemplo. Lo usa en el if para comparar ese resultado con C. Si es igual, es porque es el primero. La forma más prolija de hacer esto es decir, bueno, m igual n1, m igual n2, m igual n3. Y al final, a esta altura, return de ese valor. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Vamos a ver entonces algunas funciones que ya están, ¿no? Decíamos que podíamos crear nuestras propias funciones o podíamos usar funciones que ya existían, digamos, ¿no? El Python tiene funciones ya escritas en lo que se llaman bibliotecas o a veces, por una traducción no del todo correcta, librerías, ¿no? Son libraries, son bibliotecas donde yo tengo guardadas definiciones de muchas cientos de funciones, ¿no? Entonces yo puedo usar esas funciones en mis programas. ¿Cuál es la ventaja de usar funciones que ya están escritas? Bueno, que ya están escritas, que ya están probadas, que se usaron en millones de veces. Entonces sé que son correctas, también sé que van a ser la forma más eficiente de hacer eso, porque como se iban a usar millones de veces, se dedicó mucho más tiempo y mucho más análisis a esas funciones, entonces sé que la forma en que lo hacen es la mejor. Entonces, es una ventaja y siempre que pueda las voy a usar porque no hace falta escribir algo que, de vuelta, crear algo que ya existe, ¿no? Habíamos visto algunas funciones, particularmente la función esta para la raíz cuadrada.
Este format acá no me gusta, yo lo pondría acá. No. Entonces, esas librerías o esas bibliotecas que vamos a ver, la primera es la biblioteca Math, se llama así Math, y que tiene, como su nombre lo indica, una serie de funciones matemáticas. Por ejemplo, la función sqrt, que recibe un número y me devuelve su raíz cuadrada, ¿no? Entonces, como esta función no es una función que estoy creando en este archivo, no la estoy definiendo en este archivo, tengo que decir dónde hay que buscarla. Entonces, yo dije primero que importe la biblioteca math completa y a la función la llamo math.sqrt, que es la forma de encontrarlo. Entonces digo un número 102 que hablábamos recién y la raíz cuadrada es 100,099, ¿no? Casi 10,1. Yo lo corro de vuelta y inicio el número 49, la raíz es 7. Obviamente a esta función yo le puedo ingresar cualquier número para el cual exista una raíz entera, ¿no? Una raíz entera, no, una raíz racional, perdón. O sea, cualquier número positivo. Si tengo números negativos no puedo calcular la raíz cuadrada, entonces me va a dar un error porque no está definida la raíz cuadrada del número negativo. ¿Alguna duda hasta acá? Otra forma de escribir esto mismo, es decir, en vez de importar la librería math completa, yo le voy a decir que de la librería math importe solamente la función sqrt. Entonces acá puedo poner r igual sqrt. Como yo ya estoy llamando explícitamente a qué función voy a usar, no necesito ponerle el math.algo. ¿No? Me calcula la raíz cuadrada del número. ¿Siempre ese from va antes de la definición? Es más prolijo, digamos, de alguna manera. No es obligatorio. Es obligatorio que esté antes de llamar a la función, sí. ¿Por qué lo pongo antes? Porque lo que estoy haciendo es importar más funciones, digamos, ¿no? Estoy agregando cosas a mi archivo además de este programa. Entonces digo, bueno, que quede bien en claro qué es lo que estoy agregando. O sea, mi programa es estas 4 líneas de acá y todo lo que voy a traer de otro lado es mejor explicitarlo arriba, digamos. No es obligatorio que esté antes de la invocación a la función. Lo aconsejable es que esté al principio, digamos. Para decir, bueno, acá hay un programa, imagínense un programa más largo, bueno, ¿a qué biblioteca se está llamando? Está llamando a sqrt, está llamando a otra cosa. Entonces yo quiero agregarle algo, bueno, me fijo si lo que yo quiero importar ya está importado o no en mi programa. Bueno, la función math, ¿no? La biblioteca, vamos a llamarla así. Biblioteca math tiene un montón de funciones. Vimos sqrt, que es la raíz cuadrada. Vamos a ver ahora otra. Vamos a importar la biblioteca completa, así no tenemos que hacer una línea por cada uno. Y vamos a llamar a esta función C. Y porque si hago esto tengo que ponerle math.sim.
Ahora sí, O1. La función sin, como lo podrán sospechar, lo que hace es calcular el seno de un ángulo. Entonces, Profe, yo le ingreso ¿qué el tiempo quise ángulo hacer? 0, el seno de 0 es 0, ¿sí? Profe, yo al principio, hace unas semanas, quise hacer algo con el seno y con el coseno, pero no me salió. Lo que Sí. quise hacer era básicamente la identidad pitagórica, en la cual yo le podía poner cualquier valor del ángulo, pero siempre me iba a dar 1 el resultado. Y no lo supe escribir, cómo hacer para que siempre me dé 1. Como que no me tomaba el ángulo, tal vez tenía que ponerlo o en rad o en grados. Exacto, ahí hay un tema, digamos, ¿no? Este n que yo le paso a sin, la función me va a devolver el seno de ese ángulo, pero ese ángulo tiene que estar en radianes. Si vos le pones una función igualada a seno cuadrado del ángulo más coseno cuadrado del ángulo, no importa el ángulo que ingreses, te tendría que responder 1. A ver, ¿cómo escribimos seno cuadrado del ángulo? Le pones el seno y después le pones 2 veces el de por y le pones el... Exacto, ¿no? El seno del ángulo al cuadrado más punto coseno de n, todo esto elevado al cuadrado, y esto debería dar 1 para todos. Claro, teóricamente eso debería pasar. Claro, Ahí eso es lo que yo traté de hacer cuando recién empezamos a ver de importar funciones. Pero no sé por qué si yo ponía algo más arriba del valor no sé, de pi o de 2pi o algo así, no me resultaba. No sé, capaz estaba haciendo algo bueno. O capaz no da lo mismo poner coseno por 2 y después el paréntesis n. Por ahí seguro, sí. pero seno cuadrado del número, seno del número al cuadrado. De hecho, lo veo mejor escrito si está primero la parte del cuadrado. Sí, pero recordemos que esto no es matemática, ¿no? Entonces, la notación de algunos símbolos, Claro. esto es un orden, digamos, ¿no? Primero llamo a la función, calculo el valor del seno de este ángulo y ese resultado que obtuve lo multiplico al cuadrado. Okay. Si pones por 2 ahí, no sé qué puede pasar. Para mí, te debería tirar un error antes que darte un resultado cualquiera acá. Porque esta función es una función, pero no le estoy dando un valor. Entonces no sabe a quién tiene que multiplicar al cuadrado. Claro, debe haber sido eso. Digamos, son esas sutilezas. Por simplicidad, acá se trata de aproximar la notación matemática, no siempre se puede, digamos, ¿no? Ok, gracias. Bueno, para cualquier ángulo entonces que yo le ingrese, el seno cuadrado más el coseno cuadrado es verdad que va a ser 1. Pero les decía que este ángulo lo toma en radianes. ¿Qué pasa si yo le ingreso? Quiero calcular el seno simplemente, pero de un ángulo en grados. ¿Cómo paso ese valor de grados a radianes? Lo tendría que multiplicar por pi dividido 180, ¿no? Por 3.14 dividido 180. Entonces, ahora digo, el seno de 45 grados es 0,707. Podemos ser precisos. ¿No hay pi? 707, ahí sí es un poco más preciso. Exacto, yo digo, bueno, si importé toda la biblioteca MAT, en MAT también hay no solo hay funciones, sino hay algunas constantes. Por ejemplo, la constante pi. Entonces voy a poner math.pi sobre 180.
digo 45 grados y ahí me devolvió 45 grados de exactamente, el seno de exactamente 45. Digamos, ¿no? Si yo le digo 30 grados, bueno, ahí ya no me dio exactamente el seno de 30, digamos, ¿no? Casi, casi. El valor de pi que calcula acá, obviamente que no es exacto. Pi es irracional. Tiene infinitas cifras decimales no periódicas y la memoria de la computadora es finita. Entonces yo no puedo volcar un número infinito a un espacio finito, digamos, Profe, ¿no? ¿por qué no Entonces, lo redondea como una calculadora? Que también tiene un espacio limitado y te lo va a terminar poniendo como mejor le parece, que sería 0,5. O sea, la calculadora sí, también tiene adentro algo que programa y que dice, bueno, llegué hasta acá, esta es mi cantidad de cifras, te redondeo. está bien, pero te está mintiendo también, digamos, la calculadora. Sí. La calculadora no llegó a 0,5, llegó a 0,4449 hasta acá y dijo, bueno, como este último no lo puedo mostrar, lo redondeo. ¿Y por qué el Python no hizo eso? Cuando llegó a ese 4. Porque te muestra el resultado con toda la precisión a la que puede llegar, digamos. Ah, ok. O sea, entonces te dice, bueno, lo calculé con toda esta cantidad de cifras y el resultado es este. Fíjate que si yo en vez de hacer el seno de 30, te hago el seno de 60, 0,86, y yo no sé, seguramente la calculadora te dé hasta ahí. Digamos, ¿no? Te dé 6 cifras o te dé lo que quieras que te dé, digamos. Pero no sabes cuál es el error que tiene, digamos. Acá lo mismo, yo sé que calcula con estas 15 cifras. El error va a estar a partir de la 16ª, digamos. ¿No? O sea, siempre me muestran el resultado más cercano al que llega. Lo que pasa es que, sí, con cuanto te da 0,5 es más fácil darte cuenta que cuál es el valor correcto, pero si no, no tenés forma de saberlo. Bueno, vimos SQRT, vimos seno, vimos coseno, también podemos ver la tangente, vimos pi, ¿no? La tangente, hago lo mismo, funciona exactamente igual. 45, la tangente es 1 o casi 1, ¿no? ¿Cuánto es la tangente de 90 grados? Infinito. No, exacto. Bueno, sí. Claro. Está indefinido, ¿no? Entonces esto Claro, no existe. Es 1 dividido 0. La división por 0 no existe, pero cuando yo corro esto, no se colgó. ¿Qué pasó? Bueno, que mis 90 grados no son 90 grados por ese pequeño error de pi, digamos, ¿no? Entonces es 89,9999, lo suficiente para que el resultado de la tangente sea 1.6 por 10 a la 16, o sea, unos cuantos cuatrillones, digamos, ¿no? No se colgó porque por el pequeño error de redondeo o de aproximación que tengo, no puedo sacar nunca el valor exacto de pi. Entonces, la tangente, que era o más infinito o menos infinito, cayó del lado para abajo y fue tendiente a más infinito el resultado, digamos, ¿no? Estos son cosas o errores que uno puede tener en los cálculos que el Python no sabe cómo detectarlos, ¿no? Porque qué sé yo qué es lo que estás queriendo hacer. O sea, me estás pidiendo la tangente de 89,999 grados, bueno, yo te doy esa tangente.
no tengo forma de saber que quisiste poner 90 o que quisiste hacer pi, pi sobre 2, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que puedo hacer es esto, digamos, ¿no? Y fíjense que por un error debe ser 0,00001 en pi, bueno, el resultado cuando hago la tangente, ya el error de redondeo es enorme, ¿no? Pero bueno, no hay forma de evitarlo, son precauciones que uno tiene que tener. Bueno, así como tenemos seno, coseno y tangente, tenemos arcoseno, arcocoseno, arcotangente, en donde yo les ingreso el seno, el coseno y la tangente, y me devuelven el ángulo en radianes. No tiene mucha gracia más que para, por ejemplo, el arcocoseno de n, ¿no? Entonces yo ingreso un valor -1. ¿Cuánto es arcocoseno de -1 radian? Pi. Exacto, ¿no? Pi o lo más cercano a pi que llegue el Python. Si yo no tuviera la constante pi, como algunos lenguajes que no tienen esa constante, bueno, calculo el arcocoseno de -1 y me da el valor de pi. Hay un montón de funciones más, vamos a ver solamente dos más. Ex y log. Exponencial que me devuelve el valor de e a la x, entonces yo le pongo 1, me devuelve e a la 1. Y log, que me devuelve el logaritmo del número que le ingreso, ¿no? Entonces yo le ingreso 10, me devuelve 2,3, porque me devuelve el logaritmo natural de ese número, logaritmo neperiano, logaritmo en base n. Digamos, ¿no? Esto es lo que en matemática decimos ln de x. El logaritmo en base 10 puede ser que sea log 10. Ya nos vamos a enterar. Sí. Entonces vamos a agregarla para evitar confusiones. Log 10 me devuelve lo que en matemática llamamos el logaritmo en base 10 de x. Bueno, ¿alguna pregunta de cómo usar estas funciones? ¿La de mínimo y máximo también se pueden usar? Sí. Mínimo y máximo lo que tienen que no están en la biblioteca math. Ya vienen con el Python, por eso no tenés que importar nada para usarlos. Viste que en el ejercicio de recién, o en el que hicimos antes, lo usamos sin agregarles mínimo, sin importar nada, digamos, ¿no? A igual int input y número, comillas. Se va a llamar C, se va a llamar B, y vamos a hacer un print. El mínimo es, comillas, coma, min de A, coma, B, coma, C.
el máximo es max de estos tres. Y es un número 2, 4 y 8. El mínimo es 2 y el máximo es 8. Fíjense que ya incluso les pone otro colorcito porque las reconoce como palabras reservadas del lenguaje. Estas exactamente son dos funciones iguales a esta que las podemos usar. La diferencia es que no están en la biblioteca math, entonces no tenemos que importar nada para usarlas, ya vienen definidas. Bueno, vamos a ver otro tipo de funciones, entonces. Una pregunta, la función min Sí. max solo toma ints, ¿no? ¿O podés ponerle un float? Creo que podés ponerle un float. 3.4, 7, 9. Sí, aceptan float también. Cualquier número lo pueden comparar incluso. Profe, ¿se podría Sí. hacer una función cuadrática, digamos, y con la función raíz que encuentre las raíces? Sí, por ejemplo, Okay. lo que pasa es que esa función devolvería dos valores, no uno solo. Profe, ¿se podría Sí. poner dentro de estas de máximo y mínimo que importe pi y que entienda que pi puede ser menor que otro número, por ejemplo? Lo que pasa es que estas de máximo y mínimo ya están escritas. Yo no puedo ver el código dentro de las funciones. No, digo que en el input vos le puedas poner pi. Yo puedo mandarle a la función math.pi, eso sí, Claro, ¿no? Le tengo a que ver si decir entiende que pi es menor que otros números. import math, sí. Math.pi. Y entonces, ¿sí? Entonces yo digo, por ejemplo, ingreso un número 3 y 3.14. No, 3,14. Número 3, Es un int. 3,14. Pero Está ¿Cómo? puesto para enteros. el C está puesto como int. Por eso se lo Ah, tenés razón. Gracias. 3.14, entonces era 3.14. Sí, el menor es 3 y el mayor es pi. Pero quería que me escribiera el máximo es pi. ¿No se puede hacer eso? No, porque acordate lo que hace la función min. Cuando yo le paso estos tres valores, la función no toma a, toma el valor de a. Claro, No toma math.pi, toma el valor math.pi. Se fija a ver cuánto es. Ah, es 3.14, 15. Bueno, le paso eso a la función. claro. Ok, gracias. Listo. De nada. Bueno, vamos a ver otra librería. Que es la biblioteca random. Que lo que me devuelve son series de números aleatorios, ¿no? Números aleatorios. O sea que no sigue ningún resultado específico. O sea, yo llamo a la función y cada vez que llamo a la función me va a devolver valores distintos, aunque le pase los mismos parámetros, ¿no? Al revés que todas las demás, digamos. Yo cualquiera de estas le llamaba seno, y si le pasaba siempre seno de 0, el resultado iba a ser siempre 0, porque no había otra forma, digamos, ¿no? Su valor es determinístico, si se quiere. La función random, o las funciones de la biblioteca random, lo que hacen es devolverme ya no un número siempre fijo y siempre igual, sino números aleatorios. Vamos a ver
un ejemplo, digamos. Hay varias funciones, son todas muy parecidas. La que vamos a ver es randint. Entonces vamos a decir import random completo, aunque solo vamos a usar una función. Vamos a hacer, por ejemplo, for i in range. ¿Cuántas veces lo queremos hacer? 1,20. N igual randint 0,100 print n. Y esto se llama azar. Dos puntos. ¿No te va a dar 19 números? Uno, dos, sí, 19 números me va a dar eso. Es lo que yo quería, por supuesto. Sí, en realidad debería ser de 0 a 20 o de 1 a 20, ¿no? Lo que me va a dar esto es cualquier cosa. Me va a dar, eso sí, 19 números aleatorios entre 1 y 100, entre 0 y 100, perdón, ambos inclusive, pero acá no salió ninguno. Podemos probar de correrlo de vuelta. Profe, no he entendido que sería randint. O sea, random sería como una biblioteca y randint es como una función dentro de esa biblioteca. Exacto. ¿Y qué hace? Random es una biblioteca para números aleatorios. Sí. ¿No? Genera números al azar. Randint lo que hace es generar números enteros al azar entre dos límites. Ah, ok. ¿No? Entonces vamos a acotarlo un poco más, entre 0 y 10. ¿No? Y ahí se ve que los límites están incluidos en este caso, digamos, al revés que en el for. En otros casos, de hecho el 0 salió 1, 2, 3, 4 veces. El 10 salió una vez. Y el 3 no salió nunca, por ejemplo, ¿no? O sea, puede repetir. Cada vez que yo llamo a la función, me genera un número entre 0 y 10 aleatorio, o sea, claro. Puede salir el mismo número dos veces seguidas, o sea, acá había salido 0 y después de vuelta 0, un gran día para jugar a la ruleta fue ese, digamos, ¿no? O sea, pero cada vez que la llamo, los resultados van a ser diferentes. No, mira, 4, 4, 4, 3 veces seguida el mismo, o sea. Vamos a hacer una que nos ordene números aleatoriamente, o sea, no sé, tengo 32 equipos para la Libertadores y los tengo que sortear, pero no pueden salir dos veces el mismo, tienen que salir los 32 en cualquier orden. Sí, lo que tenemos que hacer es, después cuando veamos lo que son las listas, hacemos una lista con todos los equipos y lo que le hacemos es que aleatoriamente cambie esos equipos de posición y te sale cualquiera, exacto. Sí, sí. Claro, ok. Todavía no, pero en un par de semanas, ya después del parcial, vamos a hacer ese programa. Una pregunta. Sí. En random.randint 0 y 10, esos Sí. límites serían que me va a dar números entre el 0 y el 10. Exacto. Ambos incluidos. Y el otro me va a dar 20 números. El for Claro. va a ser una variable i que va a ir de 1 hasta 19 en realidad. O sea, me va a dar 19 números dentro de ese rango. Listo, gracias. De nada.
Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio. No entiendo para qué está el for. Saquémoslo. Tipo, ¿el programa sin el for no funciona igual? Sí, funciona igual. O casi igual. Ahí lo estoy corriendo sin el for. Lo que hace es generar un número, lo imprime y termina. El for le está diciendo que repita esto 20 veces, nada más. Ya ahí lo corro y lo hace una sola vez. Entonces, por eso le puse el for, digamos. Pero nada más. Con el for lo corre 20 veces. Sin el for lo corre una sola vez. ¿Se ve? Sí, gracias. De nada. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que diga realizar un programa que simule el lanzamiento de un dado 100 veces e indique cuántas veces salió cada número. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, primero, si dijimos que lo tenemos que simular 100 veces, entonces vamos a ir desde 1 hasta 101. Y si tengo que simular un dado, lo tengo que hacer entre 1 y 6. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Pones un contador para cada número. Exacto, ¿no? Tengo que ver if n igual a 1, punto contador 1 es igual a contador 1 más 1. El if n igual a 2, contador 2 es igual a contador 2 más 1. Y vamos a repetir lo mismo con el 3. ¿Sí? ¿Por qué cuando pones in range hay que poner hasta 101 y cuando pones en randit pones hasta 6 y no hasta 7? Porque el que definió el Python es bastante hijo de puta. Ah, ok. La verdad que, no sé, para mí acá tendría que ser entre 1 y 7 para que haga entre 1 y 6, pero por lo menos el que escribió el Randin lo hizo al revés que todas las demás convenciones. Ok. Gracias. Si te soy sincero, esa es la mejor respuesta que encontré. Las cosas en los lenguajes de programación suelen tener lógica, en este caso no, o no se la encuentro por lo menos. Esto es 5, esto es 5 y esto es 6. En realidad este último if no hace falta, ¿no? Si no es 1, no es 2, no es 3, no es 4, no es 5, quiere decir que es 6. Y antes de entrar al ciclo, n1 igual a 0. Vamos a hacerlo desprolijo. n2 igual n3 igual n4 igual n5. ¿No sería C? Tenés razón. C1 igual C2 igual C3 igual C6 igual 0. Y por último, después del for,
print n1, coma n2, la ALDE con n. Vamos a hacerlo. Tiro los dados, ¿no? Y en promedio deberían salir 16 veces cada uno. Bueno, ¿no? Hay uno, el 1 salió 19, 11, 22. Los corro de vuelta y las proporciones son otras, digamos. Profe, ¿puede poner la consigna en el chat? Así la copio. ¿El programa? La consigna del ejercicio. Ah, ok. ¿Dónde está el chat? Acá está. Esto es... Una pregunta. Sí. En lo que sería el 6, ¿no? O sea, cuando dice n igual a Sí. 6, en vez del if, podría ir solamente un else, ¿o no? Podría ir solamente un else, sí. Ok, gracias. Dado 100 veces, indique cuántas veces sale cada valor. Ahí está. Sí, en realidad este if no hace falta. Si vamos a hacer algo bien, debería ser, ¿no? Y podemos no mostrar el número y que en vez de 100 lo tire 1000 veces. Entonces, bueno, deberían estar todas en torno a 167. No, pero fíjense que esto me permite escalarlo muy rápido y generar una cantidad de números aleatorios muy grande, ¿no? Si yo ahora, en vez de simular el lanzamiento de un dado, quiero simular el lanzamiento de 2 dados, ¿qué tendría que cambiar en este programa? Es más complicado porque no son solo 12 valores, sino cada tiro, digamos, la combinación entre los dados. Exactamente. Yo no puedo decirle que haga un valor aleatorio entre 2 y 12. Porque las probabilidades de que la suma de 2 dados sean 7 es mucho mayor que la probabilidad de que la suma de los 2 dados sean 12. Hay que hacer por cada dado. Si sale 1-1, esto, 1-2, 1-3 y así. Sí, un poquito más fácil. Digo, bueno, tiro 2 dados. Y n igual n1 más n2. ¿No? Entonces ahí sí. Si n igual 2, contador 2 igual contador 2 más 1. Si no, si la suma es 3, contador 3 más 1. 5, 6, 7. Llegamos hasta 7, ¿no? 8, 9, 10, 11, 6, 7, y n es igual a 8,
contador de 8. Si n es igual a 9, el contador de 9. Si n es igual a 10, el contador de 10. Si n es igual a 11, el contador de 11. Y acá podemos poner el else. Si no es ninguno de esos, el contador de 12 es igual al contador de 12 más 1. C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12 y C7 igual, C8 igual, 9 igual. Profe, ¿no sería más fácil fijar el primer dado en las distintas 6 posiciones y solo tirar uno? Que los primeros 6 van 1, 2, 3, 4, 5, 6 y solo tenés que tirar el otro. Porque realmente tirar los 2 dados y tener las 12 posibilidades escritas es un montón. En cambio, si vos fijás uno en los valores que puede tener y el otro es el que fijás al azar, es más corto. Pero si vos fijás uno, ya dejó de ser al azar. No, pero sigue siendo al azar cuánto te sale entre 2 y 12, porque tenés 6 valores prefijados. Uno es el valor 1 hasta el 6, el otro es el que tirás. Si sale uno con el que tenía 1, 2 y así. Siguen estando todas las posibilidades al azar. No le veo cómo sería lo más fácil, porque finalmente esa suma puede estar entre 2 y 12. Y yo tengo que ver cuál de los resultados toma, cuál de los valores toma esa suma para saber a qué contador sumarlo. Claro. Pero no sabes si el primer dado te dio 3 y el otro 5, o te dio 4 y 4. Claro, lo que quería fijar yo era 1 con los 6 valores y que después tiremos un solo dado y te responda para los distintos valores del dado que fijaste. Pero bueno, capaz. Pero vos lo querés hacer determinístico, es decir, ver todos los pares posibles de dados que hay. Claro, para que en vez de que las probabilidades te las muestre en función de una tirada particular, como cada vez te va a dar otra, determinísticamente. Ok, sí. Las probabilidades de cada tiro. No, yo acá estoy programando la ruleta nomás, o sea, como curiosidad, a ver, bueno, cuántas veces sumó cada uno. Acá hay algún error, porque no puede ser que esta suma no es 1, esta suma es 11, ¿no? ¿No? Fíjense. Claro, tienen sentido los números que tira. Claro, que dé 2 o que dé 12 es muy difícil, que dé 3 o que dé 11 no tanto. 4, miren, es bastante simétrica esta campana, ¿no? 4 y 10, 7, 5 y 9, 6 y 8 y hasta 7 fue el que más se repitió. Este primero estaba mal porque el 11 no sumaba, entonces acá están 11 y 12 sumados, ¿no? Pero con estas cosas se programa, digamos, cuando vos jugás una partida de póker y se ven tus cartas y lo ves por la tele, te aparece el porcentaje de probabilidades que tenés. Sí, lo sacan con eso. O sea, hacen un poco poco más parecido, por ahí, no estoy seguro, a lo que decías vos, digamos, de decir, bueno, cuáles son todas las posibilidades que hay, digamos. Claro. Si yo tengo un as y otro as y salió una K, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de que me salga otro as? Digamos, igual es ¿no? más complicado porque tenés que programarle las reglas del juego y además están jugando otras personas. Claro. Todas las cartas que tienen todos y tiene que saber quién tiene más probabilidades y cuántas. Es bastante más complicado. Sí, y aparte que, claro, las reglas no es solamente ver cuánto suman, sino capaz que no tenés un par, pero te salió una escalera o es otra cosa y
Sí, es mucho más complicado, digamos, pero la idea es esa, digamos. En función de las cartas que tenés vos, de las cartas que hay sobre la mesa, bueno, cuáles son todos los posibles juegos que se arman y qué posibilidades tenés vos de ganarle al otro con esos juegos, digamos. Pablo, tengo una consulta. Para Sí, mejorar el sprint, entre comillas, ¿cómo puedo hacer un salto de... Por ejemplo, en vez de que te tire todos en filas, quiero en columnas, por ejemplo. ¿No? Había visto que era como una barra y una N, ¿no? ¿Puede ser algo así? Sí, podría ser un print para cada uno, digamos, ¿no? Ah, no, por eso, pero... O sea, print CU2, yo creo que en C++, entre comillas, sí. Porque es un carácter especial, se llama eso. Espera que ya te digo. Sí, ahí funciona, perfecto. Ahí está, gracias. De nada. Ahí lo estoy compilando y el C11 y el C11 siempre me da 0. Fíjate, igual que hice mal. Yo había puesto acá al principio igual 1, digamos, ¿no? Había puesto el if n igual 1 en vez de igual 11 y por eso a partir de ahí me arrastró mal. Pero puede ser eso o que lo estén iniciando. ¿Cómo le podrías decir que te indique el más probable, que se dé cuenta quién fue el más probable o quién fue el menos probable? De estos valores tendría que buscar el mayor con max, por ejemplo. Lo que pasa es que max me va a decir el valor, me va a decir el más probable tiene 16,38 veces posibilidades. Pero no sabe que es el C7. No sabe que es el C7 por ahora. Lo mismo que le dije, o que te dije a vos, o que le dije a tu compañero recién, después de cuando veamos listas, vamos a poder hacer eso. Sí. Te lo dije a vos. Bueno, son todas dudas para listas esas. Ok. Lo que podemos, o sea, fíjate que lo que podemos hacer es acá no, porque acá ya estoy haciendo acá print m igual max de todos estos, ¿no? Y puedo decir if C2 igual a m punto print comillas el máximo es C2. Pero el que ve ya no tiene idea qué significa C2. No, por supuesto, lo veo yo porque estoy... ¿Hace falta poner para cada uno para llegar a esto? Hasta que veamos listas, sí. El máximo es... No le puedes pedir el máximo es o el máximo en un rango o... Digamos, el más probable es 2. Suele ser C7, ¿no? Entonces vamos a hacer C6. Más probable es 6. Y el máximo es 7. Te voy a decir que el más probable es 7. No hay necesidad de volver a poner else antes de decir if de vuelta, ¿no? Puedes decir if, no hay problema. No hay problema, va a ser un poquito más lento, pero no pasa nada. En este, digamos, sería mejor ponerlo if, porque si el máximo es 2, digo, el más probable es 2, yo ya no quiero seguir preguntando por el resto. Acá no pasa nada, estoy haciendo otra pregunta. El más probable es 7, ¿no? Claro.
Perfecto. Y el más probable va a ser siempre 7, salvo que hagamos una muestra un poquito más chica. Y yo tiro 100 dados 100 veces. Acá 20 veces salió, pero yo creo que acá... Ahí está. Ahí el 6 fue más probable porque la muestra era más chica, había más azar arriba. ¿No? Igual, o sea, va a estar casi siempre 7, 6 u 8, ya creo que 5, 9 sería desviarse bastante de las probabilidades. Si le pones un rango de, no sé, 5 o 6 tiros, te puede salir casi cualquier cosa. Sí. O sea, pues si tiras 5 veces, que te salga 1, 2, 2, 1, 1, 2, y el más probable fue 3. Pablo, Para el enter era la barra N entre comillas. Sí. ¿puedes bajar por favor a la parte del máximo así lo copio? Sí. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? La barra N la usamos porque queríamos que no pusiera todos uno al lado del otro, sino que dejara cada línea diferente. Entonces digo, bueno, dentro del mismo print imprimo el carácter especial barra N. Entonces, cuando lo corro, imprimió hasta el 7, un enter, 8, 9, 10, 11 y 12. Digamos, eso es lo que hace la barra N. Es para imprimir un enter, digamos, exactamente, sí. Bueno, si no hay dudas, por hoy dejamos acá. No pusimos C3, C4 porque para no hacer, o sea, en realidad debería ponerlas todas, pero dije, bueno, como vamos a probar un poco nomás, casi seguro que no va a salir, digamos, ¿no? Sí, para hacerlo completo deberíamos considerar todas las posibilidades. Pablo, ¿lo puedes mandar por el chat? Así lo tengo, por Bueno, favor. bueno. Ahora que tu compañera terminó de copiarlo, decís. Gracias. De nada. El if n igual 8, hasta ahí llegamos. Una pregunta. Sí. No entiendo cómo es que pones el i in a range, tipo del 100 al 101, y no especificás al principio que i es igual a 0 y pones lo de i es igual a i más 1 cada vez que te da un número. ¿Cómo es eso? O sea... Porque eso es lo que hace el for. Digamos. El for es una instrucción, dice, para cada valor de i en el rango de 1 hasta 101, 101 no incluido, ejecuta todo esto. Entonces, ejecuta todas las instrucciones, todo lo que está acá adentro, primero con i valiendo 1, después con i valiendo 2, después con i valiendo 3, después con i valiendo 4, hasta 100. Ah, ok. O sea, lo hace la función sola. Lo hace la función sola. Es una forma de abreviar el while, digamos. Porque si no, sí, tendría que hacer i igual 0, while i menor que 100, hacer todo esto, i igual i más 1, digamos. Ok. Como yo ese i en realidad acá adentro no lo uso para nada, lo único que quiero es repetir esto 100 veces, directamente uso del for. Claro, claro. Bueno, si no hay preguntas, por hoy dejamos acá. Recuerden que el parcial es en 2 semanas. La semana que viene vamos a ver algunos temitas que faltan de funciones, que son las funciones recursivas, es sencillo. Y en la segunda parte de la clase la vamos a dedicar para repaso. Con lo visto hasta hoy, ¿hasta qué ejercicio de la vida se puede hacer?
Se puede hacer de la guía 2, ya te digo, porque justo lo estaba viendo recién. Hasta el 2.15. Dale, muchas gracias. Porque el 2.16 está ahí, pero está equivocado. O sea, hasta el 2.15 lo pueden resolver tranquilamente. Y ya la semana que viene pueden hacer toda la guía 2, que va a ser lo que entre en el parcial.